desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que sois aficionados también al deporte rey del motor. Esta noche vamos a hablar de alguna noticia que, bueno, en este inicio de temporada estamos recogiendo. Tema de Fernando Alonso, el culebrón que teníamos con el equipo Sauber. Bueno, un par de noticias, algunas confirmaciones para este año en cuanto a circuitos, y también vamos a hablar de lo que pasará la semana que viene en el Gran Premio de Malasia. Para hablar de esto tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel, ¿cómo andamos? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bastante bien por aquí, ya a expensas del segundo Gran Premio del año, esperemos con una parrilla completa y a disfrutar de esa misma parrilla. Pues esperemos tener una parrilla completa, porque el Gran Premio de Australia, la verdad es que a mí me cogió muy a pies cambiados, porque había estado trabajando toda la noche, pero creo que bastante extraño, bastante soporífero. Juan, muy buenas, nuevamente aquí con nosotros, ¿no? Pues sí, encantado como siempre de charlar con vosotros de Fórmula 1, que es una de las cosas pues de las que más disfruto. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner una promo de otro podcast y nos ponemos a comentar la actualidad, que hoy tenemos pues unas cuantas noticias a las que darle salida. Pregunta. ¿Qué son as metrópoles delirantes? El concepto es el concepto. Respuesta. A banda deseñada na radio. Nunca lo mismo. metrópolesdelirantes.com. Y empezamos por, quizás si os parece, vamos a hablar de pilotos. Teníamos una disputa al iniciar pues el Gran Premio de Australia entre el equipo Sauber, pero antes habría que comentar, Emmanuel, la noticia de Fernando Alonso, que no pudo disputar el Gran Premio de Australia debido al accidente y al síndrome del segundo impacto, si no recuerdo mal, como lo llaman los médicos. Bueno, pues por aquel golpe que tuvo durante los entrenamientos de Barcelona, y que parece ser que si nada sale mal en el test, lo tendremos en el Gran Premio de Malasia. Sí, falta que McLaren o bien el equipo o el propio Fernando Alonso digan oficialmente, pero algunos medios ya se hacen eco de que estas pruebas que tenía que hacer Alonso, pues de temas de cognitivos, reflejos, test para ver su memoria a corto y largo plazo, pues que las estaba haciendo en Cambridge, pues las ha pasado y va a volar a Malasia, y ahí en Malasia ya el delegado médico de la FIA, Jean-Charles Piet, pues ahí le debe dar el ok o no. Por lo que dijo el manager Luis García Abad hace unos cuantos días en una entrevista, pues vamos, que está 100% Fernando, y que salvo cuestión de última hora que se detecte no sé qué, pues va a estar en perfectas condiciones para disputar el Gran Premio. Tiene que pasar, eso sí, un reconocimiento de la FIA, ¿no? Un reconocimiento médico, según tengo entendido. Sí, ahí la harán, pues imagino la típica prueba esta de que tiene que salir del monoplaza en X segundos y bueno, pues no sé más, pero lo típico, constantes vitales y checar algunas cosas, y imagino que darán lo que, porque, o sea, ya, no sé, desde que tuve el accidente, Fernando ha debido pasar 400 chequeos médicos, y que nosotros sepamos los ha pasado todos ok, y por lo que él mismo ha enseñado en esta travesía hasta el día de hoy, pues está perfectamente. Se fue a Dubái, volvió aquí, nos enseñó vídeos haciendo ejercicio, probándose los test, con lo cual... Estuvo en el simulador, un dato muy importante, porque el simulador hay algunos pilotos que no lo soportan, que digamos que se marean y no pueden... O sea,
no pueden hacer simulador y en cambio sí que pueden ir en pista, ¿no? Y que Fernando aguantara en el simulador, pues ya eso da que está al 100%, ¿no? Habrá que verlo porque todos los pilotos hasta la fecha, pues a raíz de Australia ya digamos que se quedaron en las... Pues en Australia creo que se quedó Hamilton, Carlos Sainz fue a Tailandia, digamos que se quedaron cerca del entorno de la próxima carrera, pues tema de horario, ¿no? Y en cambio Alonso pues va a tener que readaptarse al horario sumándole el tema del clima de Malasia, y no sé si en ese aspecto será un hándicap o no para él, aunque creo que es de los mejores pilotos preparados físicamente, pero veremos cómo eso le puede hacer más o menos a su conducción en Malasia. Bueno, creo que en Malasia no debería tener mucho problema por lo que comentas, Emma, porque bueno, ahora si está pensado pues para correr aquí en Europa o está pensando en el horario europeo de que aquí se correría a las 2, bueno, pues allí al adelantarse la hora y la carrera será la hora que es, bueno, pues posiblemente le ayude. Pero bueno, recordemos que en forma parecía que estaba, que no tenía consecuencias y que todo esto ha sido un tema de precauciones por el síndrome del segundo impacto, que si después de todo lo que han comentado los medios nadie sabe todavía de qué se trata, digamos que es un efecto por el cual un segundo golpe similar al primero, aunque el primero pues no ha ocasionado más que, bueno, se decía incluso pérdida de conciencia, que si no sabía dónde estaba, pues lo que provocaría es que, aunque fuera de la misma magnitud o un poco menor, que podría tener problemas graves para el cerebro, que no estaría en condiciones de aguantar ese segundo golpe. Entonces, yo creo que físicamente se encontraba bien. El único problema es eso, que los médicos le han recomendado que tenga descanso y que con un tiempo desde el golpe hasta volver a coger el coche, pues debía estar solucionado. O sea, que no había mucha duda de que fuera a volver en condiciones, sino de cuándo iba a volver en condiciones. Pero bueno, que nos alegramos de ver a Fernando, porque el pasado Gran Premio, bueno, pues teníamos muchas ganas de verlo correr y de debutar en McLaren nuevamente, y nos quedamos sin eso. Ahora, una vez que lo veamos en pista, ¿vosotros cómo vais a juzgar el rendimiento de Fernando? O sea, si ya de primeras, digamos, lo vais a comparar con Button y a raíz de ahí extrapolarlo a otros, o le vais a dar esta carrera de Malasia para ver cómo se adapta, y ya a partir de Bahrein y las siguientes ya habrá que, pues como se hacía hasta la fecha, y puras comparaciones y ver su rendimiento? ¿Cómo lo vais a ver en Malasia? ¿Le vais a dar cierto espacio o directamente o está bien o está mal? Es que, teniendo en cuenta cómo está el McLaren en sí mismo, pues creo que queda lo mismo, ¿no? Hombre, quizá con Button compararlo, pues sí, y yo personalmente espero que lo haga mejor que Button y poco más. O sea, de hecho, me alegro por él, pero me da la sensación de que para los espectadores no va a ser demasiado agradable ver a Alonso en esta carrera, porque, y mucho más teniendo en cuenta el año pasado, que creo que llegó a batir su propio récord de carreras consecutivas puntuando, pues eso, no sé si será una experiencia bonita ver a Alonso durante este Gran Premio. Yo creo que no va a ser algo pues como pudimos ver cuando fue su estreno en Ferrari, que la verdad es que lo había hecho fantásticamente bien. Está en un equipo que ahora mismo pues tiene sus problemas, pero creo que a Fernando Alonso yo creo que lo conocemos más o menos cuando da su 100% o su 110%, y yo creo que la forma fácil de juzgarlo es compararlo con su compañero de equipo, con los coches que más o menos pues están a la altura del McLaren. Pero creo que yo por lo menos lo que intentaré también ver
es que esté dando lo que tiene que dar. Si Fernando está en un buen momento, sabemos que el coche importa un poquito menos porque le pone bastante más de su parte, y habrá que, bueno, pues tener un poco presente. De todas formas, lo que dice Juan, o sea, no podemos esperar que haga un tercer puesto, un quinto puesto o algo más incluso pues de eso, pues, sabiendo pues lo que está pasando con el equipo McLaren. Sí, no, más que lograr algo, pues no sé, hasta que puntuara ya sería estratosférico, ¿no? Viendo lo que pasó en Australia, pero me refiero a más que si, por ejemplo, Button queda por delante de él, si lo vamos a notar como un tanto a favor de Button, o si no, o más bien, bueno, Button ha quedado en esta ocasión por delante de Alonso porque, bueno, viene del accidente, se tiene que adaptar y no lo vamos a considerar un tanto para Button. Que ya sabemos que el primer rival es tu compañero de equipo, ¿no? Y Fernando, pues siempre le quiere ganar a su compañero de equipo, ¿no? No, yo en ese aspecto, si Button lo hace mejor que Fernando, se apó para Button, no creo que le pese el accidente de hace un mes en lo que pueda hacer. Además, si es que los propios médicos lo reconocen, ¿no? O sea, si no ha corrido es por precaución, no porque no pudiese. Entonces, si Button lo hace mejor que Alonso, pues que Alonso se ponga las pilas. No creo ni siquiera que él, llegado el caso, se escudase en su condición física, ¿eh? Sí, lo cierto es que Fernando va a llegar con el hándicap de que al menos Button, por primera vez con el McLaren esta temporada, ya hizo una carrera entera y ya, digamos, pues puede saber ciertas sinergias del monoplaza, y eso, aunque Fernando va a tener los datos, pues va a tener que convivir con ellos, y encima con un gran premio como Malasia, de que igual pues hay que bajar más el rendimiento sobre todo del motor, pues tema de calor y tal, con lo cual va a tener que, aunque tenga los datos, insisto, va a tener que descubrir pues temas de neumáticos con long runs y todo esto, y bueno, pues poquito a poco pues... Sí, pero él ya demostró que, vamos, si puede hacer los entrenamientos libres completos, que ojalá sea así, y ojalá pueda rodar todas las vueltas que tengan preparadas de inicio. Yo creo que es mucho piloto Fernando como para no hacerse con el coche. Hombre, está claro que mejor cuantos más kilómetros haya rodado, pero bueno. Yo digo, o sea, yo no excusaría que quedase por debajo de Button. O sea, simplemente eso. O sea, que si Button lo hace mejor, pues chapó para él. Bueno, con el tema de los kilómetros, cuidado, porque Magnussen ya le hizo... Bueno, no es culpa de Magnussen, ¿no? Pero ese motor en Australia dijo basta, no sabemos a día de hoy, pues, si esa unidad de potencia es catapum o lo pueden salvar algún elemento o tal, pero digamos que ya está tocadita. Y Fernando, digamos que va a tener 3 para todo lo que queda de temporada. Ahora va a tener un gran premio menos, que después hablaremos, pero tampoco, digamos, va a ir sobrado de kilómetros, que creo que van a hacer lo mismo las otras escuderías, aparte de por el calor, pues ir poquito a poco, no gastando en exceso los motores con kilómetros que al final en libres pues sí te ayudan, pero tampoco lo importante son clasificación y carrera, evidentemente. Sí, pero bueno, yo ese mal lo relativizaría bastante, porque teniendo en cuenta que McLaren, las cosas como son, no va a estar peleando por el Mundial de Constructores y tampoco va a estar peleando por el Mundial de Pilotos, este año se lo están tomando como se lo han tomado. Si al final tienen que utilizar una unidad de potencia mayores, que le caiga la sanción correspondiente, pues sinceramente tampoco creo que sea tantísimo desastre para McLaren. Hombre, no, desastre no, pero darían una imagen de que no... de que pues eso de Power of Dreams y todo esto que nos vendían en pretemporada, sobre todo en tema de ilusión, McLaren Honda ha vendido a jarras la ilusión. Pero claro, si ya empezamos con el accidente, después los test, después lo que pasó en Australia, después que las unidades de potencia fallan, que no sé qué, pues se va a venir, se viene un poco a menos.
aunque sabiendo que este año era una temporada de que tú, Juan, lo dijiste en podcast anterior, ¿no? De intentar ser competitivos y poquito a poco intentar alcanzar al segundo, al tercero, porque el primero está en otra liga, ¿no? Y ya para años posteriores pues intentar ganarlo, que el propio Eric Boyer, digamos que ya ha puesto paños calientes diciendo que igual les cuesta más de 2 años llegar a un nivel cercano al de Mercedes, que ya no, eso ya no es el mismo mensaje de, bueno, en el 2015 vamos a intentar mejorar nuestra unidad y ya a final de temporada, si podemos ahí tocarle las narices a los grandes, pues mejor, ¿no? Y ya en el 2016 intentar el asalto al título, pues ya están un poco suavizando, viéndoselas venir, ¿no? Otro piloto que está entre algodones también es Valtteri Bottas, que no pudo estrenarse en Australia con el tema de su espalda y que en principio, por las últimas noticias al menos que yo tengo, se está recuperando adecuadamente y lo más normal es que esté en pista en Malasia. En caso de que Valtteri Bottas no pudiera estar en pista, pues yo tenía al menos la impresión original que Williams subiera ese coche a Susie Wolff, pero resulta que tanto Pat Simons como Chris Williams han dicho que Susie Wolff es su piloto de test, pero no su tercer piloto, con lo cual subirían a otro que dicen que pues sería el piloto probador de Mercedes, Pascal Wehrlein, o incluso un piloto que tienen también Williams ahí como suplente, digamos, que sería Alex Lynn, que viene de estar en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. A mí que tanto Pat Simons como Chris Williams digan que Susie Wolff no sustituiría a Valtteri Bottas, la verdad es que me sabe mal, porque por un lado a Susie Wolff le han dado kilómetros en pretemporada, le van a dar kilómetros en sesiones de los viernes y le van a dar kilómetros en los test durante la temporada, con lo cual, ¿por qué, si en caso de que te falle un piloto, por qué no lo das solo a Susie Wolff? ¿Qué pasa? O sea, le da kilómetros en los viernes y no le das para un gran premio en caso de que te falle un piloto titular. ¿Por qué? Porque es mujer. No sé, o sea, al final llego a esa conclusión. Pero mira, esto es como la decisión que habían tomado en Ferrari cuando tuvo Massa el accidente. ¿Cómo se llamaba? Habíamos subido a Luca Badoer, ¿puede ser? Sí, Luca Badoer, sí. Que bueno, que era... La verdad es que había corrido bien poco cuando tenían pues otros pilotos en el equipo, otros posibles aspirantes a ese asiento, más jóvenes, con experiencia más reciente en la Fórmula 1 y que en otras ocasiones habían demostrado, no en Ferrari, pero sí haberlo hecho mejor. Y no vamos a decir quiénes son, porque todos sabemos a quién podían haber subido y que tenían méritos suficientes como para haber estado ahí, cosa que Luca Badoer en su momento pues sí, sería un gran piloto, pero estaba bastante desentrenado. Ese lo pillaron porque era italiano y mira, pues hacía mucho que no se como subía un italiano a un recompensa. Ferrari. Pues, sí, como recompensa. Aunque algún día tendremos que hablar de la historia de todo ese asunto, de que ya hablaremos algún día de la historia de Luca Badoer y lo que pasó en Ferrari en esa época. Pero yo la verdad es que no, o sea, entiendo que igual Pascal Wehrlein o otro piloto en rendimiento puro sea mejor que Susie Wolff, pues sí, pero entonces ¿para qué tienes a Susie Wolff ahí haciendo viernes y haciendo kilómetros de test en pretemporada y durante la temporada? O sea, ¿para qué la tienes? De adorno, porque tiene el apellido Wolff, que es la mujer de Toto Wolff y es accionista de Williams, y el número 1 de Mercedes, que es tu motorista. Es que, o sea, ¿para qué la tienes si en caso de que falle un piloto titular no la vas a subir? O sea, es que me parece en plan de adorno únicamente. O sea, Mucho sentido no tiene. De todas formas, también tenemos otro culebrón, yo creo que incluso más grande que este, y ha sido pues la disputa que han tenido en el equipo Sauber
con Guido van den Garde por un supuesto despido improcedente y del que incluso, bueno, llegamos a tener dudas de que Sauber pudiese correr, que fuera legal que corriese con sus dos equipos, o sea, con sus dos pilotos oficiales, que tendrían que subir al piloto holandés, y que finalmente todo queda en lo que queda siempre, ¿no, Emma? Dinero. Sí, la Fórmula 1 siempre se reduce, los problemas se reduce siempre al símbolo del dólar, libra, euro o la moneda que en el asunto importe, ¿no? La cuestión es que el año pasado Sauber estaba viviendo una situación dramática y el patrocinador de Guido van der Garde, McGregor, les dio a Sauber cerca de 8 millones para salvar la escudería. Por eso Sauber pues pudo aguantar la temporada, ¿no? Con la condición de que van der Garde se subiera al Sauber pues para este año, ¿no? Resulta que a finales del año pasado en Sauber pues anunciaron muy felizmente que Marcus Ericsson se iba a subir al Sauber. Entonces Van der Garde dijo, bueno, anuncian a Ericsson, pero aún queda un hueco para mí y no hay problema, ¿no? Resulta que Sauber anuncia a Nasser y entonces ya no hay hueco para Van der Garde, y entonces Van der Garde pues comienza su lucha en los tribunales, empieza ganando su tribunal en diciembre en Suiza, exporta el caso a Australia y los tribunales en Australia le dan la razón, pero bueno, al final por un tema de que Sauber no tramita la superlicencia de Van der Garde, o al final Van der Garde no se puede subir al monoplaza en Australia, ¿no? Al final Van der Garde y Sauber llegan a un acuerdo, porque si Van der Garde quisiera, Sauber estaría hundida, porque sus viernes podían estar, digamos, entre comillas, secuestrados en Australia, y ahí se acabaría la historia para Sauber, ¿no? Pero Van der Garde, según él, ha preferido ceder, perder ciertos derechos que están firmados por contrato, no perjudicar a Nasser ni a Ericsson ni a que Sauber siguiera adelante, y a cambio Sauber pues se habla de que le está dando 15 millones de euros a Van der Garde para, pues digamos, en contraprestación de los daños causados, ¿no? Van der Garde ya ha dicho que su intención es no seguir en la Fórmula 1, sino irse al campeonato de resistencia o al DTM, que con esos millones seguramente tenga un hueco, no le costará mucho. Y la historia para Van der Garde en la Fórmula 1 se ha acabado, ¿no? Porque yo estoy seguro que en Sauber iban a hacer lo imposible para que Van der Garde no estuviera en otra escudería. Y aparte, como pasó en su tiempo como con Nelson Piquet Jr., aunque por diferentes razones a los equipos no les suele gustar mucho que haya un piloto con mayor o menor rango que les toque un poco las narices en los tribunales, con lo cual pues Van der Garde se exponía a esto, pero al final pues, se lleva que por la parte de los pilotos, la mayoría de pilotos se han puesto en favor de, y un poco las escuderías de cara al público se posicionaron a favor de Van der Garde, ¿no? Pero internamente ya sabes que un piloto te toque las narices, que te pueda hundir la escudería, aunque tú pues cuestiones propias porque hiciste mal, pues no sienta muy bien, ¿no? Claro, es que yo sinceramente, si hay que buscar un culpable aquí, hablar de Van der Garde, o sea, no. Aquí la culpa la tiene toda Sauber. Está claro que un piloto no podía dejar escapar esa cantidad de dinero, que encima le puede solucionar pues el futuro, ya sea la Fórmula 1 está claro que no, porque además se hablaba de Manor, pero él mismo ha dicho que no, que la Fórmula 1 la deja, pero en el DTM o donde Juan, sea... Perdona que te corte, es que Van der Garde, no sé si os acordáis, estaba en Caterham y renunció a seguir en Caterham por aumentar su nivel en una escudería con más rendimiento, ¿no? Y por eso se fue a Sauber, y claro, irse a mano sería contraproducente. Y entonces, pues eso, todo este culebrón es culpa de Sauber, clarísimamente. Este acuerdo al que finalmente han llegado lo podían haber solucionado hace meses y nos hubiéramos ahorrado pues todo
todo ese mal rollo que hubo, el propio Van der Garde vestido con el mono de Ericsson. Yo me imagino que Van der Garden lo pasaría fatal. O sea, seguro que Ericsson lo pasó mal y tal, pero yo no me imagino a Van der Garde la semana pasada. O sea, imagino que lo recordará como uno de sus peores fines de semana en esto del deporte del motor. Porque para él no pudo ser agradable en absoluto, ¿no? Simplemente él tenía que defenderlo, pues lo suyo. Y si Sauber se hubiese portado medianamente decente, pues no hubieran llegado a esta situación. Sí, incluso le tuvieron que conseguir un pase para entrar al paddock en Australia, y cuando, como tú decías, Juan, se puso el mono y entró en el box, automáticamente todo el personal del equipo salió de su zona del box y quedó solo, ¿no? O sea que... Es que seguro que no quería ni correr. O sea, yo estoy convencido de que no quería correr esa carrera. Simplemente Sí, quería claro. lo que era suyo. Pero aparte de Sauber también hay un gran culpable, que es la FIA. Resulta que la FIA hace años, justamente a raíz del problema que tuvo Schumacher cuando debutó en la Fórmula 1 entre Jordan y creo que Benetton, pues bueno, se formó una comisión que automáticamente, cada vez que un equipo firma un contrato con un piloto, pues va a esta comisión, los observa y da el ok, ¿no? Y la FIA y esta comisión pues han claudicado, porque o no sé, o Sauber ha traspapelado los contratos, o esta comisión no sirve para nada, porque vamos, o sea, los equipos pagan a la FIA una importante cantidad de dinero pues para mantenerse el deporte y tal, y tener esta comisión, entre otras, para que vele por el buen hacer de las escuderías con los pilotos en el tema de contratos, y se cuela un problema como este, que al final llega a tribunales en pleno Gran Premio de inicio de temporada. O sea, la FIA también aquí la ha cagado bastante. Sí, sí. Y ahora que no le pase como a Nelsinho Piquet, que bueno, tendría problemas pues para volver a coger un volante de Fórmula 1. Sí, pero bueno, yo creo que no son comparables los casos, ¿eh? Si no recuerdo mal lo de Nelsinho Piquet, las declaraciones que hizo, bueno, sí que se las buscó un poco más. Sí, digamos que ahí a los chivatos en la sociedad no suelen gustar, aunque claro, a veces son necesarios, pero en un mundillo como este de la Fórmula 1 los chivatos no suelen tener mucha cabida. Te apellides Piquet o te apellides lo que sea, ¿no? Y con Van der Garde imagino que igual algún recelo, sobre todo si alguna escudería tuviera amistad con Sauber, pues tendrían, ¿no? Pero está claro que en menos medida en comparación con el caso de Piquet, ¿no? Recordar simplemente que lo de Piquet fue que cuando estaba corriendo en Renault como compañero de Fernando Alonso, pues no me acuerdo en qué gran premio fue, que Sí, el famoso Crashgate, ¿no? Eso, claro. Tuvo un accidente, digamos, aposta, del cual se benefició Fernando Alonso, que creo recordar que había llegado a ganar la carrera, ¿no? Sí, así fue, sí. Uh-huh. Y siguiendo con temas, en el capítulo de hoy tenemos el asunto de Renault, que está muy candente a raíz de las declaraciones, sobre todo de Marco y Horner, que no sé si habéis leído declaraciones, pero digamos que el único que está a favor de las declaraciones de los mandamases de Red Bull es Ecclestone, porque tanto Ferrari como Arrivabene, el propio Toto Wolff, sí, y incluso McLaren, o sea. Y incluso la propia Renault, el máximo responsable de Renault, le ha respondido a los de Red Bull que sí, vale, sabemos que tenemos problemas, pero también queremos trabajar un poquito en paz. Que nos estéis tocando las narices cada 2 por 3, pues tampoco es sano para intentar salir de esta situación, ¿no? Y que cuando Red Bull ganaba, no le echaban la culpa de estar ganando al motor Renault. Sí, y de esos resultados de Red Bull ganando esos 4 títulos consecutivos, Renault siempre le ha quedado el resentimiento de que su marca, digamos, no se ha posicionado todo lo que debería, porque bueno, Red Bull montaba motores Renault, ¿no?
Y se viene hablando ya el último año también de que Renault igual piensa en volver a tener un equipo oficial en la parrilla, y ya se ha comentado de que han visitado Sauber, Force India e incluso Toro Rosso para ver cómo está el tema de instalaciones y tal, para próximamente igual adquirir el equipo. Está claro que tanto pues Lotus, Sauber, Force India, en rendimiento podría ser una buena toma de decisión, pero financieramente está claro de que no son la mejor opción, y la mejor opción sería Toro Rosso porque tiene cero deuda. Creo que el año pasado inauguraba o está en plena construcción, una cosa así, de una nueva sede en Faenza, y digamos que el equipo financiera y humanamente está sana, ¿no? Con lo cual, y aparte monta motores Renault ya, con lo cual si Renault tiene que entrar otra vez en la Fórmula 1, pues imagino que sería de la mano de adquiriendo Toro Rosso, que por otra parte Red Bull ya ha dicho en más de una ocasión de que sí, en su momento Majestic compró Minardi y motor Toro Rosso, pero si el día que fuera viniera alguien con intención de comprarla, pues no le pondría muchos impedimentos, y si ese comprador es Renault, pues menos aún, ¿no? Porque aunque hay estas tensiones, pero no deja de haber cierto, digamos, entre comillas, amistad, y puede ser favorable para Red Bull que entre Renault, digamos, ya con equipo oficial. Y no sé, vosotros cómo lo veis que Renault vuelva con un equipo oficial 100%, porque se baraja otra posibilidad de que una es que Renault compre el equipo en sí, y otra de que Renault sea el patrocinador principal de Toro Rosso, ¿no? ¿Cómo veis? Que Renault vuelva a tener más importancia en Fórmula 1, ajena a ser únicamente un suministrador de unidades de potencia. A mí me gustaría realmente que Renault volviese y que fuese algo más eso, que un simple motorista. Lo que pasa es que yo, por lo que estuve así leyendo por encima, tampoco es que le prestase mucha atención, ellos se lo toman un poco que están mirando posibilidades, pero que a corto plazo no tienen pensado comprar ningún equipo. Y llegado el caso, pues yo lo que no entiendo bien es por qué solo buscan a Toro Rosso. O sea, ahora mismo un Manor sería mucho más sencillo. No sé si lo que buscan es ya un coche consolidado o no. Manor, digamos que sería asequible, pero Manor ahora mismo tiene una deuda criminal, y aparte su sede, digamos que es una sede de un equipo de GP2, GP3. O sea, la sede que tenía Marussia la compró Haas. Todo el tema de cuando entró en concurso de Aquero. O sea que, digamos que... No, hombre, la solución ideal desde luego sería Toro Rosso. Sí. Eso está claro. Porque aparte, ahora mismo ya están montando motores Renault, con lo cual... Sí. Yo creo que lo que habría que tener también un poco en cuenta es cómo va a acabar el culebrón con el equipo Red Bull, siendo la prioridad absoluta para Renault en cuanto a quién dar pues más mejoras en el motor o dárselas más rápido, o quién es el que va a mandar que el motor se desarrolle hacia un sitio o hacia otro. Es el equipo Red Bull, que es el equipo que le ha dado, vamos a decirlo así, 4 títulos como motorista a Renault en los últimos años, y que, ahí puede haber ciertas tensiones, ¿no? Obviamente no van a comprar Red Bull. Red Bull tiene un acuerdo muy importante con Infinity, entonces no sé cómo iría eso con que Renault pues se comprase un equipo, fuera su propio motorista, que obviamente se tendría, ya que dependen sus resultados de eso, pues se tendría que dar prioridad a sí mismo,
y cómo afectaría a Red Bull, que ya hace años ya han comentado más de una vez, por lo menos para asustar a Renault y que se pusieran las pilas, que pensaban cambiar de motor. O sea que ahí también hay culebrón para largo, yo creo. Sí, la verdad es que todo esto de Red Bull con las marcas, con Renault, Infiniti, es un poco complicado de hacérselo entender a la gente, ¿no? Porque Infiniti pertenece a la alianza Renault-Nissan. Digamos que viene a ser lo mismo, pero Infiniti tiene una cabeza pensante que en su momento decidió apostar por Red Bull. Se habló de la posibilidad de renombrar los motores Renault de Red Bull a Infiniti, pero Renault, la casa madre, digamos que no han querido, pero Renault, por otra parte, quiere más protagonismo de las victorias que en su momento sacaba Red Bull y que quiere seguir sacando en el caso de que gane Red Bull en un futuro próximo, con lo cual ahí, o sea, hay peleas internas entre Infiniti y Renault y que llegan a la por Fórmula hacerse con 1. Red Bull. Sí, o sea, realmente hacérselo entender pues a la gente que pone la televisión y ve la Fórmula 1 es difícil, pero hay unas de guerra de despachos ahí entre alianzas en conglomerados automovilísticos de la leche, que al final entran en Fórmula 1 y que al final tú sacas la conclusión de que nosotros porque sabemos que lleva Renault, pero cualquiera que vea por ahí un Red Bull y le preguntan qué motor piensas que lleva Red Bull, pues seguramente diga Infiniti antes que Renault, ¿no? Y Renault, imagino que eso va a llegar a un punto que no lo quiere o hará que su Infiniti, su empresa, digamos, secundaria, se aleje o directamente a pasar a adquirir un equipo propiamente dicho. Que para la Fórmula 1 tener equipos oficiales no estaría de mal, ¿no? Porque ahora tenemos a Ferrari oficialmente, tenemos a Mercedes oficialmente, tendríamos a Honda oficialmente, aunque junto con McLaren, y con Renault oficialmente sabemos que Renault está centrado 100% con Red Bull, pero no sé si de catalogarlo de oficialmente. No lo parece. También lo que parece claro es que Renault lo que está deseando es obtener un retorno a toda la inversión, ¿no? que está dándole a la Fórmula 1 y que claramente no le está obteniendo desde que perdió el equipo. Bueno, desde que Renault se convirtió en Lotus. Eso también es otro culebrón. De Renault a Lotus, ahora ya ni eso. Y le está metiendo mucho dinero a la Fórmula 1 y no consigue rentabilizar esa inversión. Sí, os acordaréis, ¿no? Hemos visto a Fernando Alonso anunciar coches Renault en anuncios de televisión, y en el caso de Red Bull he visto a Vettel incluso con un propio dándole nombre a un coche en el caso de Infiniti, no en el caso de Renault, o sea. Recuerdo que Fernando Alonso, por contrato, no podía comprarse un coche ni conducir otro coche que no fuera Renault durante sus años en Renault, claro. Sí, se imagino que será con todos, aunque ahora como hay digamos que una marca no es simplemente una marca, sino que pertenece a un conglomerado de marcas, es un poco más complejo todo, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, que hay Renault, digamos que de los motoristas actuales, digamos que a margen de Honda, pues es el que lo tiene a día de hoy más complicado y tendrá que hacer uso de sus tokens, que tiene unos cuantos, y mejorar el rendimiento, ¿no? Básicamente es lo único que le queda, porque el tema de cambiar el reglamento como mínimo hasta 2017 no tiene mucha pinta. Y aparte Mercedes tendría una mayoría porque tiene 4 equipos, ¿no? Y Williams, Force India y Lotus van a decir lo que diga Mercedes. O sea que o Red Bull y Renault se juntan con Ferrari, que no sé si Ferrari en el pasado igual podían estar de acuerdo, pero igual a día de hoy, viendo cómo está Ferrari, pues igual no les compensa situarse en la misma tónica que Red Bull y Renault. Y después está el voto de Eccleston, ¿no?
que parece que se va a posicionar se posicionaría con Red Bull, pero vete tú a saber, Eccleston hoy te dice blanco y mañana te está diciendo negro, o sea que no te puedes fiar tampoco de él. Sí, a mí respecto a lo que me hizo gracia fueron declaraciones por parte de realmente no sé de quién, de Force India, ¿no? Pero un poco diciéndole a Red Bull, pues ahora os fastidiáis, ¿no? Porque nos habéis estado, cuando los equipos pequeños intentan hacer algo, los 4 grandes ejercéis vuestro derecho a veto, por así decirlo, y no nos hacéis ni caso, y ahora mismo pues estás viendo eso, o sea que todos los problemas que nosotros llevábamos denunciando de que esto tenía que cambiar, decíais que no, y ahora que veis las orejas al lobo, pues ahora ajo y agua, ¿no? Me hicieron gracia en ese sentido las declaraciones desde Force India. Sí, sin lugar a dudas. Ahí van a salto de mata y no... Según les baile el asunto, pues van cambiando de plato, ¿no? Pues algo similar a esto pasó con el caso de Manor, ¿no? Que tanto la FIA, Eccleston y McLaren y Ferrari, pues venga, queremos que Manor esté en Australia y se junte como escudería, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado con Manor en Australia, que no han salido ni a hacer 1 metro, y ahora Eccleston dice que esto de Manor, que él ya se lo venía a venir, y ha dicho que esto, vamos, que esto no puede ser, que si una escudería forma parte del convoy oficial de la Fórmula 1 es para que dispute carreras y entrenamientos y tal, ¿no? Y que el traslado de todo el equipo de Europa a Australia, Eccleston tiene la intención de hacérselo pagar a Manor, que serían unos cuantos millones. No sé cómo acabar la situación, si Bernie lo ha dicho por algo que él dice cada 2x3 y al final no hay consecuencias, o sí que va a haber consecuencias más en serio, aunque la verdad es que estaba bastante claro que, vamos, esto de Manor... Yo cuando creo que fue el martes o el miércoles, no, antes de empezar el Gran Premio de Australia, que se anunció que Roberto Merhi iba a subirse al monoplaza, ya dije, bueno, ojalá Merhi haga alguna vuelta y tal, porque no, ya, bueno, la situación estaba bastante clara, y aparte los propios de Manor antes de irse a Australia ya sabían que iban a hacer 0 kilómetros, o sea, no te enteras de que no tienes el software necesario y tal estando en pleno Gran Premio. Sí, no, lo de Eccleston sume y sigue. Ahora, dice que le quiere incluso cobrar el transporte, ¿no? a Manor, de haber trasladado hasta allí los coches, cuando en realidad si querían estar ahora en Malasia tenían que haber ido ya a Australia también. Y a ver si salen a Australia, que en principio van a seguir Will Stevens, que la intención es que esté todo el año, y también Roberto Merhi. Veremos si consiguen hacer alguna vueltecita y tal. La intención es que sí, porque si ya no salen, el tema de cobrar la cuota del año pasado de los puntos conseguidos por Jules Bianchi, ya vamos, no se la van a dar, que son cerca de 40 millones, una cosa así, o sea, y es vital para la escudería. Sí, pero es que yo medio leí por ahí que al final no es que fuera tanto problema de software, sino que no tenían dinero para pagar deudas que tenían y que, digamos, no podían salir a correr si no pagaran eso, ¿no? Si no adelantasen el dinero, pues... Sí, hay una mezcla de ahí del software, incluso decían a Ferrari que le tenía que pagar pasta, y un poco que lo que dijeron fue un poco por salir del paso, pero yo entiendo que ahora en esta carrera como mínimo sí que saldrán. No sé si llegarán a acabar la carrera, pero vamos, yo confío en que sí. Aunque sea que monten a un piloto y los empujen los mecánicos, ¿sabes? Para hacer el paripé únicamente, porque bueno, la parrilla está muy cortita de coches, y bueno, en Australia creo que salió el dato que había como 40 años, una cosa así, que no había tan pocos monoplazas arrancando una carrera, ¿no? O sea...
Y además así, pues igual hasta vemos al McLaren adelantar algún coche. Sí. Y sobre todo los que consiguieron acabar, que fueron 11, ¿no? 11 al final, o sea, que hubo un buen parte de abandonos. Creo que en este primer tramo de temporada lo de la fiabilidad vuelve a estar ahí, y que, bueno, a Manor ya le ha tocado y como dices, a ver si consiguen hacer algo y dar alguna vuelta. Yo lo veo un poco complicado. Sí, a mí de Australia el único que me llamó así un poco la sorpresa con la fiabilidad fue el tema de Grosjean con el Mercedes, que se retirara la primera vuelta, que fue un fallo, ahora no me acuerdo qué fallo fue, pero me llamó la atención de que se retirara sobre todo un coche con unidad de potencia Mercedes. Después el resto de Renault, McLaren y tal, más o menos, pues alguno tendría que pinchar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí que me llamó la atención el caso del Mercedes. Y ahora tienen todos una prueba de fuego en Malasia, ¿no? Ahí vamos a ver si algún motor tiene que rebajar sus prestaciones por el tema del calor, ¿no? Sobre todo Ferrari, ¿no? Porque con Mercedes, aunque bajen sus prestaciones, van a estar ahí liderando bien seguro, ¿no? Hablando de esto, ¿vosotros creéis que... Es que yo también lo leí por ahí, que Mercedes esté escondiendo todo el potencial que tiene el motor? Un poco intentando que la diferencia no sea la que realmente podría ser, con lo cual ya todo el mundo se haría el harakiri. Viendo que sería imposible alcanzarlos ya no este año, sino... Yo... y teniendo en cuenta que ya la diferencia es de 1 segundo en clasificación y en carrera, puede ser tranquilamente 1 segundo, incluso más, y ya 1 segundo es la leche, no me extrañaría de que digamos, si estuvieran autocapando ellos mismos, porque ya ves salvajadas diferencias de 2 segundos o incluso más, ya claro, entonces a ella dices, ¿para qué salimos a correr, no? Si ya sabemos que nos van a quitar 2 segundos y el que queda por detrás de ellos es Ferrari, Williams, McLaren y etcétera, escuderías que tienen poder para estar ahí arriba, ¿no? O sea, si tienen el margen ese, a ellos les conviene taparlo para que no salten cuchillos contra ellos y que la FIA actúe de oficio y cambie las cosas. Y ya sé que no estaba en el guión y no sé, igual nos estamos alargando demasiado, pero ¿qué os parece lo de en la rueda de prensa tras el Gran Premio de Australia, la invitación que le hizo Rosberg a Vettel, que Vettel se la tomó en plan de coña y que por declaraciones de Rosberg durante esta semana iba en serio, lo de que invitar a Vettel a la reunión de ingenieros de Mercedes del viernes? Además le dijo, si a las 4 estás allí, para adentro. Hubo dos, y me explico. El día de la clasificación, no sé si os acordáis, Massa, en la rueda de prensa, cuando le preguntan a los periodistas, Massa dice, espero que la diferencia con los Mercedes sea únicamente coche y no motor, como dando a entender que igual su Williams lleva un motor diferente, digamos, una versión peor que la de Mercedes, ¿no? Y ahí Rosberg y Hamilton evidentemente le dijeron que no, que llevan el mismo motor y que únicamente la diferencia es de coche, ¿no? Y incluso el propio responsable de motores de Mercedes ha dicho que lo ha desmentido, que todos sus clientes llevan el mismo motor, porque aparte sería algo contraproducente, pues tema económico, tener que mantener diferentes actualizaciones de motor y sería un caos, ¿no? Y después está la que dices tú, después del Gran Premio, donde pues eso, Vettel un poco en tono de broma dice, bueno, me gustaría estar ahí en las conversaciones que mantienen los de Mercedes para ver si esto es real o no. Y Rosberg también medio en broma le dice, pues sí, pásate Malasia por el briefing y no habrá problema con todo, lo hablamos y sin problema. Y después en Twitter Rosberg le mandó el mensaje a Sebastian Vettel de que ya tenía todo hablado y que le van a estar esperando en esa primera sesión de briefing a los entrenamientos en Malasia, que conociendo a Vettel no me extrañaría que se vaya al
a la zona del paddock de Mercedes y hoy veamos la imagen de Vettel entrando al box de Mercedes. Conduciéndolo a Vettel lo veo capaz. Pero no es una situación como un what the fuck con todas las letras, ¿no? O sea, Hombre, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que esas declaraciones, o sea, que esas reuniones es lo más secreto que claro, mantiene una escudería y no sé, o Mercedes va tan sobrado que se la sudaría con 3 pares de que venga Vettel y pudiera ver todo, porque van tan sobrados de que aunque Vettel vea su telemetría, vea datos y vea la hostia, Ferrari no los va a poder copiar, porque ya sabemos que Ferrari tiene una arquitectura de motor y Mercedes tiene otra y puede hacer cambios, pero tampoco dramáticos, ¿no? Con lo cual, no sé, igual, pues eso, Mercedes va tan sobrado que mira, que si Vettel quiere su telemetría y ver lo que comentan en el briefing, pues oye, pásate, que bueno, total, tampoco pasaría nada. en fin. Yo creo que es un poco también eso, o sea, el dar una imagen un poco menos de ir de sobrados, que bueno, que pasen, que no hay ningún problema, que vean lo que hacemos, a ver si nos alcanza y tal, y sobre todo también lo que dice Juan, posiblemente tengan igual un poco más de coche, que si bien no lo utilizan a nivel de que en vez de sacarlo un segundo le saquen 2, si el coche rinde más, o sea, el motor rinde más de lo que rinden los demás y lo único que haces es, bueno, pues vamos a moderar un poco la potencia que entrega, lo vamos a bajar de vueltas, lo vamos a, digamos, a capar, como el coche o el motor lo puedes estirar mucho más, cosa que no vas a hacer, pues si no los machacas en punta, en aceleración, en potencia, los vas a machacar en fiabilidad, porque ese motor, si está preparado para ir a 19.000 vueltas y lo cambian a 18.700 para no sacar tanta potencia del motor, bueno, pues son 300 vueltas que le quitas y que es una duración importante en cuanto a motores para esta temporada, que tenemos tan pocos, pues es importante que les duren y no ser penalizados, con lo cual, quieras que no, algo van a sacar. Lo que salga de esa reunión, bueno, pues yo creo que es un poco de, no sé, de publicidad, de marketing ahí. Colegio en las redes, colegio en las redes sociales, más que bueno, que vayan a discutir de algo que Vettel pueda llevar a Ferrari y decirles, oye, que están haciendo esto, o algo que se pueda sacar de verdad de ahí. Y aparte a Mercedes no le interesa dar la imagen de que tienen cierta cosa para ocultar. ¿Os acordáis con Red Bull que siempre ha habido sospechas de que tienen asuntos flexibles, de que tienen mapas de motor, que tienen ciertas cosas ocultas? Hasta pintar el coche de camuflaje. Sí, que incluso, bueno, ciertas cosas ocultas como paranoias, no sé si acordáis aquel Gran Premio de Singapur que ganó Vettel por una salvajada de que tenían, no sé, control de tracción o la leche. Y pues eso, y al final la FIA ha ido poquito a poco, es cierto, cortando las alas en ciertos aspectos a Red Bull. Y Mercedes, imagino que no quiere dar la imagen de que tienen algo que ocultar misterioso, algo, una bomba de relojería ahí, que es su gran secreto, ¿no? Y da la imagen de transparencia de que puede venir un piloto de una escudería como Ferrari, rival tu 100%, pues no, pues transparencia total, nosotros no tenemos nada que ocultar y si quieres venir, bien, y si no, pues también nos vemos en la pista, o sea que en ese sentido imagino que Mercedes transparente a 100%. Vamos a ver si lo vemos. Sí, desde luego será divertido verlo, si ocurre. Después, otras cosas que no son tan divertidas es otras declaraciones de Ecclestone que ha dado a la Sky italiana, dando a entender como que Mercedes y la FIA fueron a pachas para definir la unidad de potencia que conocemos a día de hoy. No sé vosotros cómo interpretáis las palabras de Ecclestone, pero si esto es así, que Mercedes y la FIA
calcularon las normas y Mercedes diseñó el motor en base a... diseñó él su motor y la FIA dijo, mira, me gusta el diseño de Mercedes, vamos a implementarlo. Digamos que hubo cierto compadreo. Si esto es así, por un lado, y si Eccleston lo sabía, bueno, que estás esperando para irte y haberlo denunciado en su época, ¿no? Y por otra, o sea, que esto está claro que es una ilegalidad clamorosa y que la FIA, no sé, tiene que haber una investigación para aclarar todo este asunto, si es así. Yo realmente no... Desde luego. Didi, Dani. No, digo, desde luego, a ver, Eccleston ha sido un crack para los negocios, ha montado este negocio multimillonario, consigue que le pague todo el mundo, las televisiones, los circuitos, y parece que tiene una gran cabeza para estas cosas, pues que últimamente en este tipo de declaraciones, acciones y todo esto, bueno, pues se va un poco. Es como dice Manuel, que, o sea, cómo puedes tirar piedras contra tu propio tejado diciendo que ha habido esos contactos para definir un motor que es una pieza clave en, digamos, pues la revolución que querían poner en la Fórmula 1 después de tanto dominio de Red Bull, y que, a ver, te ha salido relativamente mal porque hay un equipo que está haciendo de Red Bull ahora, que es Mercedes. O sea, que lo único que has cambiado es a quién sientas en el trono, y coger y decir esto. Yo creo que la Fórmula 1 para mucha gente está empezando a perder bastante interés, porque bueno, tenemos todo el año pues a los mismos ganando, y a esta persona, pues a Eccleston, lo que le interesa es que la gente vea su deporte y que él pueda ganar más. No entiendo cómo se le ocurren hacer unas declaraciones así. No me parece, desde luego no me parece normal, y no sé esta persona si estará en sus cabales todavía a la edad que tiene, pues para estar dirigiendo un deporte en el que se mueven tantas cosas como la Fórmula 1. Es que o chochea o son unas declaraciones muy, muy meditadas, ¿no? Yo, por un lado, o sea, no me acabo de creer que sea cierto, o sea, no, más bien no me lo creo, entre otras cosas porque entiendo que si fuese cierto ya habría habido declaraciones por parte del resto de equipos quejándose, y bueno, fueron ya hace unos días estas declaraciones, y en estos últimos días, que yo sepa, o sea, ningún otro equipo se ha quejado, ¿no? O sea, con este tipo de argumentos. Y yo quizá lo que puedo ver es que lo que está haciendo Eccleston es como allanando camino o empezando a lanzar algún tipo de rumor en el que luego se puedan apoyar si deciden de alguna manera pues intentar igualar el tema de motores, pues no sé, penalizando de alguna manera a Mercedes o beneficiando de alguna otra manera al resto de motoristas, intentando pues eso, que las cosas se igualen un poco. No sé, es eso, o realmente chochea o al revés, es algo totalmente meditado y es como una estrategia a largo plazo de vamos a ir poniendo argumentos en los que después basarse para erosionar la imagen de Mercedes. De Mercedes, sí. Que por otra parte Mercedes, la verdad, veniendo de ese test ilegal con neumáticos Pirelli y tal, y la sanción de la FIA, tiene ganados unos pocos enemigos, eso sí, pero de momento, como dices tú, como decía Juan, ningún equipo se ha manifestado al respecto y no creo que lo haga, sí, porque Eccleston tiene dicho auténticas salvajadas y después al final pues quedan en nada, ¿no? Y recientemente hubo un Consejo Mundial del Motor de la FIA y no ha trascendido que se ha hablado nada al respecto, ¿no? Y de hecho, los que sí contestaron fueron los de Mercedes, y diciendo más o menos que no, que ellos lo único que hicieron fue hacer preguntas directas con respecto a determinadas características que debía de cumplir el motor, y que de hecho decían que se extrañaban que hubiesen sido los únicos y que Ferrari y Renault pues no hubiesen también en ese periodo haber lanzado preguntas, ¿no?
Sí, aparte Eccleston tiene un dato en contra de él, que Honda, si hay un equipo que conocía las características técnicas de esta unidad de potencia y con base a acción en pista, es Honda, que se conocía todos los detalles. Ahí podemos estar de acuerdo todos, ¿no? Y que venga Honda conociéndose todos los detalles y viendo lo que pasó en Australia, pues tampoco conocer todos los detalles te aseguraba éxitos. O sea, está claro que Mercedes empezó a desarrollar el motor antes, como decía Juan, preguntó una y otra vez a la FIA, invirtió cerca de 200 millones y al final, pues eso, por algún lado tienen que salir los frutos, ¿no? No hay cosas sacadas hechas con una varita y voilà, somos un segundo más rápido que el resto, ¿no? Con lo cual, pues ahí Eccleston seguramente apoya tu postura, Juan, de que ha chocheado un poquito, ¿no? Y después, hablando del Consejo Mundial de Motor que comentaba antes, que se reunió esta semana pasada, y que, bueno, aparte de que no ha trascendido nada de este asunto de motores ni nada, lo único relevante es que han cerrado el tema del calendario de la Fórmula 1 sacando del mismo Alemania, con lo cual ya se sabe 100% que Alemania no tendrá Gran Premio en 2015. Creo que es como la cuarta ocasión en la historia que Alemania no va a tener Gran Premio y bueno, en los últimos días ha trascendido de que Mercedes intentó salvar el Gran Premio, en este caso para situarlo en Hockenheim, intentando sufragar la mitad de las pérdidas que pudiera tener el Gran Premio y contribuyendo con bastante dinero para su promoción. Pero estaba claro que tanto Nürburgring como los organizadores de Hockenheim, en Hockenheim porque debe ser que son muy alemanes y muy cerrados y ellos tienen un año sí, un año no y no nos vamos a quitar de ahí, no nos queremos aquí aumentar unas pérdidas de la leche y que tengamos que cerrar el chiringuito, aún teniendo el apoyo de Mercedes. Y por otra parte de Nürburgring, que sí, estaban dispuestos a organizar el Gran Premio, pero sin pagar el canon. Y el canon, pues no sé cuánto sería el canon de Nürburgring, pero son unos cuantos millones. Y Eccleston pues no ha estado por la labor de perdonarse el canon y pues eso, no tenemos Gran Premio de Alemania. Mercedes, el equipo dominante, no va a tener Gran Premio y Red Bull, que está pasando sus horas más bajas desde que está en la Fórmula 1, pues tiene Gran Premio. Y no sé, las cosas son así, ¿no? Que después, que una vez que quitamos la cita de Alemania creo que es a finales de junio, hay como un parón de un mes entre gran premios que imagino que a alguna escudería le vendrá de perlas para intentar desarrollar el motor especialmente, sobre todo me estoy refiriendo a McLaren Honda. Imagino que le vendrá muy bien, por un lado, que quiten una cita y por otra que haya un margen de un mes activo para trabajar por parte de las escuderías, ¿no? Porque el parón tradicional de verano, digamos que hay 15 días que sí que pueden trabajar, pero creo que hay otros 15 días que ahí son vacaciones para todos, con lo cual esta fecha que se cae pues aliviará el trabajo o le dará más carga y favorecerá que, por ejemplo, McLaren Honda pues, sea uno de los beneficiados que se caiga esta cita de Alemania. A Mercedes seguro que no le gusta mucho la idea porque, bueno, salir con un doblete de Alemania es imagen de marca al final y se lo pierden este año. A mí lo que me recuerda es los argumentos que se daban hace años cuando se demostró claramente que el circuito de Valencia era deficitario y se llegó a esgrimir o sea, el argumento que esgrimían era que salía más caro no organizarlo que organizarlo por el tema de la multa que le ponía la FIA o no sé qué, y pues se ve que no es así. Si fuese un criterio de ese tipo, imagino que a Alemania también le saldría más caro no organizarlo que organizarlo y a las pruebas nos remitimos de que no es así. Diferencias entre un país y otro. Desde luego que un circuito en un sitio donde hay tanta pasión por el automovilismo como es Alemania, parece raro que no puedan disputarse los grandes premios porque se pierde muchísimo dinero.
En este sentido, pues habrá que, o habría, yo creo que ya no lo hará Eccleston, sino el que venga detrás, que herede pues la gestión de la Fórmula 1, tendrá que darle una vuelta a cómo funciona el tema del canon, porque si los circuitos no sacan dinero de estar en la Fórmula 1, igual en algún momento vemos que se deja de invertir en tener los circuitos, salvo los lugares donde estén los petrodólares o que haya mucho interés por anunciar una zona, por promocionar, pues como ha sido Sochi o como fue en su momento Corea o circuitos del estilo, y no va a haber dónde correr la Fórmula 1. Entonces habrá que empezar a pensar en cómo se hace con el canon, cómo se enfoca, porque esto va en detrimento del deporte y cada vez yo creo que va a ir a peor. Sí, ahora pocos grandes premios recuerdo con gradas llenas. Recuerdo Silverstone, el de Estados Unidos, Singapur, Mónaco. Bueno, en que Mónaco tampoco es que tenga una afluencia criminal, pero tiene las gradas llenas, evidentemente. Monza y si acaso Australia, y la verdad poquito más. Aparte de que muchos grandes premios estar en la grada es la muerte por el tema de temperaturas y calor y la humedad y la leche, pues aparte de eso, en otras sinceramente no hay cero afición al deporte, ¿no? Y el próximo, Alemania seguramente vuelva para el próximo año, ¿no? En Hockenheim seguramente vuelva. Que el próximo año tenemos pendiente la cita del Gran Premio de Europa en Azerbaiyán, en las calles de Bakú. Pero el próximo, digamos, cita así tradicional en que puede caer es el Gran Premio en Monza, que creo que se le acaba el contrato en 2016. Y en los últimos años hemos visto como Eccleston no está por la labor de mantener el contrato en los mismos términos con Monza. Se habló hace años de la posibilidad de montar algo urbano en Roma, y bueno, hay un pifostio en Italia con que unos quieren irse de Monza y otros que no, y ya sabemos cómo es Monza, el templo de la velocidad, una cita histórica, y bueno, pues en esas estamos, que el que tiene las horas un poquito entre comillas contadas, al menos con el contrato actual, es Italia, que en 2016 se le acaba el contrato a Monza, y habrá que ver si, no sé, si para esas fechas está un Eccleston, si renegocia, si llega a un acuerdo, que al final será todo cuestión de dinero, evidentemente. Pero bueno, veremos porque el territorio europeo ya sabemos que tiene las horas contadas en favor del territorio en Estados Unidos, en pues Azerbaiyán, no sé, hasta imagino que Eccleston su intención es que vuelva a un gran premio en África, que no lo vería mal, en África, en Sudáfrica, tener un gran premio. En sus tiempos hemos tenido ahora no recuerdo el nombre del circuito, pero bueno, hemos visto a Senna y Mansell y etcétera corriendo en Sudáfrica, y que el continente africano tenga un circuito, pues no me parece mal, teniendo en cuenta que la intención de la Fórmula 1 es que sea un campeonato internacional, ¿no? Y si puede estar en todos los continentes, mejor que mejor, ¿no? Eso por un lado, pero tampoco sin que ello elimine gran premios que, por ejemplo, Monza llena las gradas, o sea, no vas a cambiar un gran premio que llena las gradas y que es histórico y tal por un gran premio en la Conchinchina que te van 3 matados y que con unos horarios de madrugada, o vete tú a saber, y al final todo el meollo del negocio está en Europa, tanto en audiencia como las escuderías son europeas, salvo algún integrante y tal, pero al final la Fórmula 1 es europea y poco a poco pues se va perdiendo. Desde luego, alguien tiene que empezar a poner orden en este baile de ahora entra un circuito, ahora sale otro, ahora vuelve a entrar aquel, ahora vuelve a sonar el rumor del otro, y que los últimos años pues nos deja como 2-3 grandes premios así de golpe cada
cada temporada, que tenemos pues que ver si van a entrar, si no van a entrar, y que la verdad es que está haciendo este deporte, supongo, para los equipos que planifican una temporada, que tienen que cambiar lo que la temporada pasada hicieron, porque esta temporada ya no valen los mismos traslados, por ejemplo, de material, o que le meten un traslado que no es tan fácil de hacer, porque hay que saltar medio mundo. Pues yo creo que o bien ponen algo de su parte la FIA y sobre todo Eccleston a la hora de los circuitos, o esto, como ya dije antes, no tiene muy buena pinta. Y yo no sé si tenéis que añadir alguna cosa más de actualidad, alguna noticia que se nos haya escapado, o hacemos una pausa y nos vamos ya al Gran Premio de Malasia. Nos vamos a Malasia, sí. Bueno, pues hacemos una pausa y comentamos lo que se nos viene pues para este Gran Premio de Malasia. Pues Gran Premio de Malasia, Manuel, que tenemos que comentar, es importante, porque vamos a hablar ahora de los horarios, que el domingo se produce el cambio de hora, adelantaremos el reloj, a las 2 eran las 3, la madrugada del sábado al domingo, con lo cual vamos a tener que tener eso en cuenta pues a la hora de levantarnos para ver la carrera, ¿verdad? Sí, vamos a tener que estar bastante atentos porque aparte coincide con que el Gran Premio, como comentamos en podcasts anteriores, le sacan una hora, empieza una hora antes y eso coincide con el cambio horario y mejor tener las cosas claras porque no vaya a ser que te despiertes y resulta que el Gran Premio lleve una hora ya dando vueltas los pilotos al circuito de Sepang. La cuestión es que el viernes la primera sesión empieza a las 3 de la madrugada, la segunda sesión a las 7 de la mañana, el sábado los libres 3 empiezan a las 7 de la mañana, la clasificación a las 10 de la mañana. Ya sabéis que el tradicional cambio al horario de verano del sábado a domingo a las 2, en este caso serán las 3, adelantamos una hora. Y el domingo la carrera empieza a las 8 de la mañana, con lo cual que serían las 7 si no cambiáis los horarios, con lo cual tener las cosas claras, que vuestro smartphone funcione y que es de esperar de que todo funcione bien y tal, y si tenéis la alarma digamos que se conecta a internet, no debería haber ningún problema con el tema del horario y a las 8 de la mañana se disputa la carrera de Malasia en un horario, como dije antes, anterior para el tema de la iluminación y aparte en Malasia salvar posibles tormentas que nos lleven a pique el Gran Premio. Vamos a ver el tema de las tormentas porque bueno, en principio en las horas donde se disputan sesiones, clasificaciones y entrenamientos no suele llover, pero puede haber sorpresas y el factor climático en Malasia, pues si llueve ya sabemos que suele llover a cascoporro y se tendría que suspender la sesión y tal, entonces habrá que estar atentos a eso, pero en principio no debería afectar a las horas que se disputan que hay actividad en pista. Y en cuanto a neumáticos y DRS, Juan, ¿cómo lo tenemos para este Gran Premio? Pues en este caso Pirelli ha optado por los medios y los duros, que bueno, es exactamente la misma elección que se realizó el año pasado, en el 2014, y a mí lo que más me preocupa sobre todo es el número de paradas que puedan propiciar este tipo de neumáticos durante la carrera, y si nos atenemos a lo que ocurrió el año pasado, pues fueron 2, o sea que bueno, todo lo que no sea una, pues bienvenido sea. ¿Y el DRS? El DRS habrá dos zonas de DRS, las dos largas rectas que hay, que están separadas por la famosa horquilla del circuito de Malasia, y bueno, también con 2 zonas de activación, la primera justo después de la curva 12 y que da paso a la primera zona de DRS, que sería justo eso, la que hay antes de la recta de meta, y la segunda, pues después de la horquilla, pues eso, para ya toda la recta. No sé, realmente no tengo datos, pero me da la impresión de que debe de ser de los circuitos en el que más kilómetros tenemos de DRS, ¿verdad? Sí, debe ser de los más
más metros con zona de DRS, probablemente sea el que más o menos por ahí de Bander, sí, sin lugar a dudas. Además, la segunda recta, o sea, la segunda zona de DRS, muchas veces empieza la zona de DRS una vez ya hemos iniciado la recta y está prácticamente, según sales de la curva, ya pueden darle al botoncito. Sí, como te dices, ha habido casos, por ejemplo China, que la fueron retrasando hasta que no sé qué iban a hacer este año, pero igual la tienen que ampliar porque se les quedaba demasiado corta, ¿no? En el caso del circuito de China, pero aquí en Sepang son abundantes y muy seguidas además, claro, y solo seguidas, con esa horquilla y da pie a jugar a que adelantes y que en la siguiente recta igual te contraadelanten, ¿no? Efectivamente. Aunque después hay una zona, sobre todo en la curva 4, que también suele haber adelantamientos en esa zona, ¿no? Aparte de las largas rectas de Malasia. Con lo cual, si vemos, vamos a ver cómo se da la carrera, ¿no? Pero si hay pelotón, una cosa así, puede ser una carrera más bonita que la de Australia, sin lugar a dudas, porque hay zona para adelantar. Y en ese sentido sí que yo creo que vamos a ganar más espectáculo que con respecto a la carrera de Australia, y sobre todo si vemos lucha entre Rosberg y Hamilton, pues el componente de entretenimiento va a aumentar sin lugar a dudas en el Gran Premio. Y a ese respecto, si queréis empezamos con las porras. ¿Cuál es vuestra idea, el podium? ¿Cómo ves el podium de Malasia, Juan? Por empezar contigo. Bueno, tenéis la diferencia, ya empecé yo también en el anterior previo. O Dani, si quieres empezamos con Dani. Sí, aunque venga, creo Dani, que se va a dale parecer tú. mucho. A ver, vamos a ser realistas, no podemos digamos hacer una superapuesta ahí arriesgada. Vamos a pensar que va a pasar lo que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? Un 1-2 de Mercedes, diría no sé, yo creo que Hamilton está más enchufado, ya lo demostró el final de temporada pasada, y creo que en este último Gran Premio, en el de Australia, ya empezó mandando y va a estar ahí. Y Rosberg obviamente estará con el segundo coche y tercera posición. Pues está el tema complicado ahí. Voy a pensar que va a ser Massa, porque bueno, tienen un buen motor y creo que el resto tienen bastantes problemas como para no darle una carrera fácil a Massa. Pues yo, Juan, que te dejo para último, pues voy a apostar Hamilton-Rosberg también, porque bueno, no creo que Rosberg actualmente pueda darle la vuelta a la tortilla, veo a Hamilton muy fuerte, y en el tercer escalón voy a poner a Bottas, que más riesgo, porque bueno, no ha hecho ningún gran premio, viene de su lesión en la espalda, habrá que ver si finalmente está, pero si está, yo creo que una de las dudas que tuvo Ferrari en Australia era ver cómo iba a responder ese Williams con Bottas, que no pudieron hacer la comparación con él, y yo creo que si está en Malasia, aparte le tiene ganas a Malasia, porque el año pasado os acordaréis del Faster Than You que le dieron a Massa en Williams en este caso, y que Bottas no pudo adelantarlo. Y imagino que si Bottas está 100% puede ser un buen candidato a ese tercer escalón. Nada, pues me has pillado un poco también la apuesta la semana pasada, o sea, hace 15 días te la pillé yo. Pero bueno, yo también voy a decir Hamilton-Rosberg. Sinceramente yo no veo a Rosberg ganando a Hamilton, podría ocurrir, pero vaya. Y entonces pues parece que lo que toca es poner un Ferrari. Si pongo a Vettel, creo que sería justo el podium del año pasado, con lo cual me extrañaría que se repitiese. Uh-huh. Entonces voy a poner a Raikkonen de tercero. Si un podium de Kimi significaría el final a esa crisis que empezó el año pasado. No. Para mí es una crisis, igual para otros no es crisis. Para mí no. O sea, gane o no, yo creo que esa crisis la ha dejado atrás. O sea, quede tercero o no,
a mí, y mira que yo no, o sea, Kimi Raikkonen era santo de mi devoción, pero todo ese respeto que le tenía lo perdió en estos 2 años, y bueno, pues no creo que eso sea, pero sí que lo que sí que le veo es que la crisis esa que ha tenido la ha pasado, y si se reencuentra, que parece que va por ese camino con el coche, será la prueba fehaciente de que le ha pasado. Y si por lo que sea le empieza a tener algún tipo de problemas, o Vettel le pasa por encima, como sucedió el año pasado con Alonso, volverá a las mismas y sin problemas para él, o sea, en su línea. Pero vamos, realmente estoy poniendo a Raikkonen más porque no creo que se repita el podio del año pasado. Si no, pondría a Vettel. O sea, creo que tiene más posibilidades Vettel que Kimi. Pero bueno. Así lo dejo. Veo que además tienes más fe en Kimi que en la lógica. Bueno, pues todo sea por no repetir el podio del año pasado. Que me comeré mis palabras probablemente, pero bueno. Bueno, o igual te felicitamos. Yo creo que recuerda que esta porra no vale. O sea, aquí hemos hecho auténticos descalabros. Creo que solo hemos acertado 2 o 3 veces en 6 años que llevamos, con lo cual esta no tiene validez. Estamos a una semana vista y esto es como las encuestas electorales, que hasta que no se hace a pie de urna, que es la porra del blog, esta no tiene validez. Bueno, y no sé si tenéis alguna cosa más que comentar, algo que se nos haya quedado en el tintero. ¿Emanuel? No, yo por mi parte no tengo nada hoy. Nada. Bueno, pues y a no ser que Juan tampoco tenga ahí alguna nada. Noticia se nos quedó por ahí, pero habrá tiempo de comentarla más adelante. Bueno, pues si os parece, cerramos entonces por hoy. Os emplazamos a nuestro próximo podcast, que hablaremos de lo que haya pasado en el Gran Premio de Malasia. Esperemos que sea un podcast sobre una carrera emocionante, trepidante, y que puedan estar nuestros compañeros Gerardo y Agustín. Y bueno, os emplazo a que cualquier cosa que queráis de nosotros, nuestro sitio es desdebox.es. Ahí tendréis pues la porra para... Bueno, acordaros que tenéis que hacerla antes del sábado a las 10 de la mañana. Ahí tendréis la porra en el blog, como decía. Podréis comentarnos en los posts que acompañen a este podcast. Sí, esperemos que funcione el correo esta vez. A ver, voy a cruzar los dedos para que funcione y lleguen esos correos de aviso. Efectivamente, que bueno, nos han dado algún tipo de problema. Y que con esto, bueno, pues os dejo con Emanuel y con Juan, que también se van a despedir y van a recordar pues cómo contactar con nosotros y cómo otras formas de escucharnos. Me despido hasta el fin de semana que viene. Un saludo y hasta luego. Como siempre, como es tradición, pues nos podéis contactar por los medios sociales. Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, y en Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Un saludo. Recordaros también que la dirección de correo, si nos queréis mandar un email, es desdeboxespodcast@gmail.com, y que para aquellos usuarios de Android tenéis una aplicación de Desde Boxes que podéis encontrar en Google Play. Por mi parte también nada más, a ver si pasa pronto esta semana y tenemos de nuevo una carrera de Fórmula 1. Hasta la semana que viene.